Bueno, la presentación de hoy es sobre el programa de enfermedades de los pequeños rumiantes y camelios sudamericanos. Este programa viene a unificar un poco los criterios y las voluntades que se tienen a través de la resolución 356 del 2015. Son varios programas, muchos anteriores a este y otros posteriores, y en realidad el programa lo que presenta eh, no es una estructura de gestión, sino una estructura de cómo generar eh, las nuevas políticas dentro de los programas de estos pequeños rumiantes. En particular, eh, estas enfermedades y este sistema de producción tienen mucha variabilidad, incluso dentro de las mismas provincias y las mismas regiones. Por eso es muy difícil generar un programa federal y uniforme en todo el país, debido justamente a esa diversidad productiva de las distintas regiones y las distintas provincias. Por eso lo principal de estas normas no son las estructuras de gestión de los distintos planes, sino la unificación de criterios y el intento de las relaciones interinstitucionales y de los trabajos justamente para poder llegar a un fin común. Eh, Aunando en el concepto una sola salud y teniendo en cuenta el medio ambiente, la salud pública y la sanidad animal en la Argentina está en una gran mayoría con programas federales. No así la salud pública, que está la vigilancia fundamentalmente y muchos pasos y eslabones de la salud pública están derivadas a las provincias, como así también el control medioambiental. Entonces, la uniformidad de criterios no es federal y cuesta mucho justamente llevar políticas federales con este tipo de enfermedades. De estas enfermedades hay muchas que son zoonóticas y muy fuertes y cuesta mucho aunar criterios y tener un programa o un plan federal porque hay muchas acciones derivadas a las políticas provinciales. Bueno, los considerandos de esta resolución son muy similares a todos los que hemos venido viendo. En particular, como les dije recién, las enfermedades de los pequeños rumiantes tienen mucha incidencia en lo que son programas de agricultura familiar, porque son muchas producciones de subsistencia o de poblaciones muy vulnerables. Entonces tiene mucho que ver con la economía familiar y regional y no tanto con la economía nacional o de los mercados internacionales. Si bien hay algunas cosas que influencian, eh, en particular es muy de la agricultura familiar. Lo que intenta, como les decía recién, es tratar de este programa de formalizar una estructura para así poder empezar a abocar esfuerzos en los distintos programas. Como no había un programa que unificara todas las acciones, este programa lo que incorpora, y muy importante, más que nada por la zoonosis y la salud pública, incorpora una acreditación de veterinarios para que puedan trabajar justamente aplicando todas estas herramientas eh, en terreno y justamente en los lugares donde más extensión se necesita de los profesionales veterinarios para poder llegar a un buen fin. Tiene mucha incidencia la producción tanto caprina como ovina eh, en las enfermedades zoonóticas, justamente porque son la principal fuente de proteína que tienen este tipo
de poblaciones en condiciones adversas. Los objetivos, como cualquier programa sanitario, es elevar el mismo nivel y poder así tener un sistema productivo más eficiente. Como les dije, es más que nada una expresión de voluntad de propiciar participación de toda la cadena de producción, donde cada uno tiene que hacerse responsable y ser parte de esta responsabilidad. El problema quizás más importante, que es el criador o el ganadero, es que es una población en muchos sentidos, fundamentalmente en el de cabras, gente que necesita mucha ayuda con respecto a la gestión del sistema. ¿Tá? Hay que dar una mano porque es gente que tiene por ahí tiene problemas socioculturales o de educación muy importantes y es donde uno más tiene que estar haciendo extensionismo. Y nosotros, como médicos veterinarios, tenemos una responsabilidad social muy importante con respecto a eso. Y lo que tenemos que disminuir y tratar de asesorar es justamente que todas estas adversidades que producen estas enfermedades tengan y minimizar el impacto como para poder así eh, sobrellevar un poco más las enfermedades que cómo afectan. La detección precoz en cualquier sistema de vigilancia es justamente uno de los objetivos principales para poder así atacar la problemática. Y bueno, como ya les mencioné, lo que se trata es justamente de disminuir el impacto de la zoonosis en este tipo de poblaciones. Lo que nombra, lo que genera este programa es una comisión con todos los miembros que los tienen ahí, que es ni más ni menos para que sepan quiénes son las instituciones y los sectores comprometidos. En todos estos sectores hay veterinarios, en todos hay gente responsable y todos son, como dice la fundamentación de la comisión, de carácter recomendatorio, no vinculante y o decisorio sobre los programas, pero sí son partícipes. O sea, toda esta gente es responsable y somos responsables de hacer nuestro aporte y trabajar al respecto. No es que hay un organismo unidireccional, sino toda esta gente está abocada a trabajar. Y así y todo, la gente que conoce la zona productiva y demás, desde mi punto de vista, esto ni empezó todavía. Hay muchísimo, muchísimo por hacer. Hay muchísimo extensionismo para hacer y más que nada en este tipo de producciones que no son de grandes volúmenes, sino son de la mayoría de subsistencia. Las funciones de esta comisión, como la de muchas comisiones, es tratar de elevar el nivel de gestión de estos programas, aportando cada uno desde su visión, siempre en este tipo de producciones, como ustedes saben, es de mayor importancia la gestión local, sea municipal, regional o provincial. Es muy importante el trabajo de los gobiernos provinciales y de sus coprosas para generar planes. A nivel nacional no pueden generarse, no deben generarse planes estructurales para sistemas que varían de kilómetro a kilómetro su implementación. Entonces esto tiene que nacer siempre de una política regional. Y sí tiene que tener su aprobación a través de Coprosa y su asentamiento en la base federal. Pero no tiene que ser una cuestión de regularidad federal. Y bueno, las funciones son las que vemos ahí que no son ni más ni menos que justamente vinculadas a generar convenios, capacitaciones, aumentar la difusión y considerar justamente el desarrollo de los distintos programas y su implementación. Una de las resoluciones que vincula todas estas enfermedades de los pequeños rumiantes
es la que tiene que ver con el marco regulatorio de la sarna ovina en toda la República Argentina. Es un marco normativo relativamente nuevo. La importancia y las consideraciones que tienen para generar este marco normativo es justamente que la lucha de esta enfermedad tiene que ser obligatoria, es obligatoria porque es una enfermedad obligatoria en todo el país, y sí ataca en este marco regulatorio que en otras enfermedades no tiene injerencia, muy importante debido a su contagiosidad, el establecimiento lindero. Acá sí se pueden tomar acciones sobre los establecimientos que están infestados en zonas endémicas, sí se pueden tomar acciones para que el establecimiento infectado retire justamente las majadas de los potreros de establecimientos que son libres, ¿tá? Porque la difusión de la enfermedad puede llevar a cabo justamente a través de este contacto. Y tiene mucho que ver también con, con el nivel de contagio que se realizan con el transporte de los animales, las máquinas de esquila y todos los utensilios que se trabajan en la esquila, que lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando las resoluciones. Y como les remarqué, y que se los voy a remarcar en todas las resoluciones, porque en todas las normas, las nombra, es la importancia del trabajo que debe realizar cada provincia en perfeccionar esos sistemas y generar sus planes locales y su sistema de gestión, que algunas provincias ya lo han hecho. Como es una enfermedad de denuncia obligatoria, todo aquel actor de la cadena productiva tiene la obligación de hacer la notificación obligatoria justamente de la enfermedad, nosotros como veterinarios, las comparsas de esquila, los productores, los transportistas, todos estamos obligados a la notificación de la presencia de sarna ovina. El Servicio Nacional tiene la obligación de hacer esta atención de foco urgente y justamente conformar toda la estructura de una denuncia obligatoria con un foco para poder así entrar en saneamiento el establecimiento que esté afectado. Como cualquier programa, una de sus principales herramientas es el control de movimiento. En este sentido, el movimiento de animales está prohibido, así como sus productos y sus subproductos. Está totalmente prohibido el movimiento en el caso de que exista la enfermedad en el establecimiento. Hay una figura que es la de establecimiento con autodenuncia. Aquel productor que se autodenuncie, o sea, que notifique de que su establecimiento tiene sarna, tiene beneficios bastante interesantes que en otros programas no lo hemos visto. Por ejemplo, la asistencia técnica permanente del Servicio Veterinario Oficial, el SENASA. Va a tener un asesoramiento y un acompañamiento en todas sus acciones. Va a tener interdicciones parciales según el avance de su atención de foco y se le va a permitir algún tipo de movimiento según cómo vaya evolucionando el saneamiento del establecimiento. O sea, acá el reconocer la enfermedad tiene beneficios, no como en otros programas de que se es igual para todos. Acá el reconocimiento de la enfermedad ayuda al productor a tener algunos beneficios para poder lidiar más libremente con la enfermedad. Con respecto a las empresas o comparsas de esquila, en esta normativa habla justamente del registro de las mismas, que es un registro viejo, lo vamos a ver ahora a continuación, una normativa del 82. Lo que incorpora es la obligatoriedad de la utilización de la libreta sanitaria, donde la empresa, la comparsa esquila, debe registrar cada actividad que hace en cada establecimiento. Para eso va a tener que hacer una comunicación fehaciente a la oficina local
donde está registrada y donde se va moviendo, y va a tener que registrar justamente en esta hoja de perdón, en esta libreta sanitaria, su hoja de ruta. Y para eso va a necesitar justamente los RENSPA de todos los establecimientos donde va a ir desarrollando las actividades de esquila. Más adelante lo nombra, pero es importante remarcarlo más de una vez, que aquella comparsa de esquila en cada establecimiento debe realizar un lavado y desinfección del 100% de los elementos que utiliza la comparsa para realizar la tarea de esquila. Ropa, lienzos, maquinaria, todo debe hacer un correcto lavado de desinfección y eso debe estar registrado y convalidado justamente por el responsable del establecimiento. Como les dije recién, la normativa del 82, donde habla de las comparsas de esquila, justamente en la región patagónica, pero después hizo amplia para todo el país, lo que indica en esta normativa es que en la región patagónica está permitido el arreo con previo permiso, pero en el resto del país está prohibido el arreo de ovinos y caprinos. En la región patagónica está permitido únicamente con justificación y con autorización ante la autoridad sanitaria, que puede ser el servicio veterinario quien indique o esté registrado dentro del plan. Para esta actividad de las comparsas deben comunicarse 10 días antes, como habíamos mencionado, 10 días antes fehacientemente a la oficina local, donde va a realizar la actividad. En el año 82 no existía el RENSPA, por eso en esa época aclara el lugar y fecha. Hoy por hoy se puede hacer en el sistema integrado, así que con colocar el RENSPA y la fecha ya se puede registrar. No sé si se puede hacer por autogestión, pero sí en la oficina local. Y ahí va donde va a registrar justamente qué tarea va a ser el productor, si baño o esquila, pero todo debe ir debidamente registrado. En el caso del bañado, tiene que ir con una identificación con pintura cada baño y debe diferenciarse con distinto color o distinta marca los distintos baños que se van realizando. Eso también debe ir registrado en el libro, qué tipo de identificación se utiliza. Como les mencioné recién, y vale aclarar, repetir, se debe lavar y desinfectar el 100% del material a utilizar en cada establecimiento. ¿Ah? Al finalizar en un establecimiento y al inicio de otro se debe realizar el lavado de desinfección. Otra normativa también referida a un ectoparásito muy importante que afecta justamente estas especies es la melofagosis. Y comprende también un plan nacional de erradicación. La lucha es obligatoria porque es una enfermedad de denuncia obligatoria y debe ser sistémica y ofensiva para con el parásito. Y como cualquiera de estos planes debe tener una acción regionalizada. Cada provincia, cada región debe tener justamente su evaluación diagnóstica y su presentación de plan, que algunos lo han logrado. Este plan lo que determina es cómo deben ser las zonas que se deben tomar y cuáles son las acciones que se deben tomar sobre cada zona. Como cualquier zona infectada, para que esté comprendida esta zona, tiene que existir la presencia del agente etiológico, pero no se toman acciones obligatorias de erradicación. En la zona de lucha sí, está obligada la erradicación del agente etiológico, y la obligatoriedad lo que indica es justamente hacer tratamiento anual, que este tratamiento se debe realizar entre la esquila y el 30 de marzo inmediatamente posterior.
Entre esa fecha debe realizarse el tratamiento y este va a ser exigido para, para realizar el movimiento de los animales. Sin este registro y este tratamiento, entre la esquila y el 30 de marzo, no puede realizar el movimiento de esos animales. Y después existe justamente la zona indemne, que es donde no existe el parásito, no hay presencia del parásito. Eh, con respecto a menofagosis, se debe pedir autorización en el caso de tener la enfermedad siempre para poder realizar los movimientos, para que quede registrado y hacer un seguimiento con la trazabilidad de justamente estos animales. Y también está prohibido todo lo que es el transporte y comercio de subproductos, ¿tá? De productos y subproductos de estas majadas. Como les mencioné, de estas enfermedades, de esta enfermedad, de este agente etiológico en particular, se han logrado únicamente 2 planes superadores, uno en Río Negro y otro en Neuquén, que comprende más de un agente etiológico. Pero bueno, son provincias que han trabajado, no son justamente la que mayor carga ovina tienen, son Chubut y Santa Cruz, pero sí tienen una población interesante en caprinos, Neuquén fundamentalmente, y más en ovinos, Río Negro. Pero bueno, para mencionarlo y los tienen en la bibliografía, estos 2 planes superadores. Con respecto, ya cambiando a otro tipo de enfermedad, a brucelosis, que vamos a ver ovinas y caprinas, hasta ahora vimos ectoparásitos. Hay un marco normativo para la lucha justamente para el control de esta enfermedad en reproductores machos mayores de 6 meses, que fundamentalmente se trabaja sobre esta categoría, pues son los de mayor movimiento y los que difunden más la enfermedad. Como ya vimos en lo que es brucelosis bovina, están enmarcados con fuerza de ley, que esta ley abarca a todas las brucelosis de todas las especies. Lo que incorpora el marco regulatorio ya teníamos en ese momento SIGSA en casi todo el país, y lo que incorpora es la utilización justamente de esta herramienta fundamental para cualquier sistema de vigilancia o de control de cualquier enfermedad, la utilización del SIGSA y la incorporación de todo tipo de información de los movimientos de esta categoría en la que se trabaja en el DTE. Entonces, a través del SIGSA y el DTE podemos hacer un seguimiento y el control de movimiento justamente de este mecanismo. Bueno, estoy viendo que está mal escrito el mecanismo, pero bueno, el mecanismo justamente de control oficial de esta categoría es a través de los movimientos que se generan por el DT. Tiene mucha importancia en lo que es la enfermedad a nivel interno, nacional, y también para la incorporación justamente de genética importada y también para la exportación justamente. Este marco regulatorio lo que nos beneficia es la certificación, de poder certificar los animales que los productores desean exportar. Esta certificación lo que nos permite es justamente darle la condición de libre, porque hasta esta norma no existía el establecimiento libre o el animal libre. Con esto podemos hacer un seguimiento y le otorga justamente esa condición y el reconocimiento para aquellos que sí están trabajando, vienen trabajando en el control de esta enfermedad. En esta norma también existe la herramienta de la hoja de ruta de la carpeta sanitaria, que la carpeta sanitaria se encuentra siempre en la oficina local y es donde se van registrando todos los movimientos y los registros. Ahí en definiciones van a tener lo que es el talaje, la definición de talaje y cómo es el mecanismo del mismo y cómo se trabaja
con este tipo de certificación con los talajes. Y la incorporación del certificado de establecimiento libre. Un tiempito después, un par de años después del el marco regulatorio, la resolución 439 fue la que modificó el periodo de validez justamente de este certificado serológico, que para la Patagonia, en lugar de ser 60 días, como es en el resto del país, son de 90 días, para que el animal, justamente el macho mayor de 6 meses, pueda moverse durante todo el periodo de remate feria y todo el periodo de movimiento con un solo certificado. Tiene una particularidad de que desde mi punto de vista, y ustedes hagan el análisis, lo veremos después, que la validez del certificado son de 60 días a partir de la fecha de emisión del DTE. Y no es, por ejemplo, pueden comparar con la validez del certificado de anemia infecciosa equina, que es a partir del momento de la extracción de la muestra. Eso después, si quieren, epidemiológicamente lo podemos discutir, cuál es la incongruencia que existe en ese tipo de periodo entre una cosa y la otra. Con respecto a brucelosis caprina, un poco posterior, este plan se venía ejecutando, no tenía norma en un par de provincias porque se estaba probando la vacuna y bueno, después van a ver que la fecha de la resolución del acta de vacunación es anterior al reconocimiento de este plan porque hubo unos trabajos ahí por medio. Pero bueno, esta normativa lo que nos presenta es el plan de control de brucelosis caprina. Obviamente, en base normada sobre la misma ley y con la importancia dentro de sus considerandos de que es la brucelosis de mayor impacto en la salud pública, es la que genera mayor enfermedad en seres humanos y justamente en sistemas productivos de los más vulnerables, de los que tuvieron la posibilidad de ir a Malargüe y ver en cierta parte de los sistemas de producción, se pueden dar cuenta que son poblaciones muy vulnerables y poblaciones que necesitan mucho del trabajo de la salud pública. Esta enfermedad afecta tanto a caprinos y a ovinos en el caso de que estos convivan, cohabiten como se define dentro de la norma. En este caso, si existe la brucelosis caprina y el ovino convive con la misma población, puede sufrir justamente la misma enfermedad. El contagio se puede evitar a través de la vacunación justamente con la vacuna que está autorizada y se está utilizando, que es la REV1 por vía conjuntival, y esto lo que disminuiría es muchísimo el contagio entre animales, obviamente, y la casuística en seres humanos. El objetivo del plan es justamente reducir el impacto de la Brucella melitensis en la salud pública. Y a través de eso, justamente, también el mismo impacto negativo que genera en los rodeos caprinos. Características epidemiológicas de este plan. Nos marca 4 zonas. La endémica, que es donde existe la enfermedad en animales y casos autóctonos en seres humanos, que pueden llegar a estar vigilados relativamente por el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es el C2, el que vimos en epidemia, y el CIVILA, el Sistema de Vigilancia de Laboratorio. Lo digo porque es relativo, porque este sistema no diferencia una brucelosis de otra, pero bueno, dejémoslo ahí. La zona exótica, donde hay únicamente enfermedad en en los animales, no hay presencia de enfermedad en seres humanos, y bueno, la zona libre, que puede ser categorizada aquella que tenga vacunación o que no tenga vacunación.
y después la zona donde no hay datos suficientes como para categorizarla entre una zona u otra, que en este caso en la normativa indica toda la información que hay que relevar para poder categorizarla eh, en una u otra zona. Según la zona es donde se van a realizar justamente las distintas estrategias. En la zona endémica hay que hacer vacunación masiva y sistémica por la vía conjuntival. Lo que se trata, o lo que está no recomendado o prohibido justamente eh, por las reacciones adversas que genera, es vacunar hembras gestantes. Entonces está prohibido vacunar hembras gestantes. Y lo que también se debe evitar es vacunar las categorías que van a faena inmediata o posterior. ¿Tá? Se debe evitar justamente la vacunación de las mismas. En las zonas donde hay únicamente enfermedad en los animales, se debe evaluar y hay 4 estrategias para poder seguir en cada plan local o regional. La vacunación masiva y sistémica, como la endémica, como la zona endémica, vacunación únicamente de reposición en establecimientos que no hay enfermedad, o vacunación en establecimientos que son de riesgo y tienen presencia de enfermedad. Y en otras circunstancias u otra estrategia que se puede utilizar en esta zona es el diagnóstico y sacrificio, pero bueno, esto tiene una consecuencia económica muy fuerte que el plan local tiene que estar dispuesto a afrontar. Y la zona libre se puede plantear la estrategia de vacunar o no, y también la hacer prevención y vigilancia justamente para no caer en ninguna de las otras 2 zonas con presencia del agente etiológico. Esta normativa es la que regula justamente el acta de vacunación dentro del plan. Fíjense que es el 2015 y el plan es del 2017. Otro tipo de enfermedad que afecta también a los pequeños rumiantes es la artritis encefalitis caprina. Es una enfermedad que era exótica hace un tiempo y se ha incorporado a través de algunos errores de manejo. Y lo que nos permite esta normativa es justamente, es un marco legal, no es un plan, sino lo que nos permite es certificar oficialmente aquellos establecimientos que demuestren justamente esta condición. Debido a que no hay una vacuna que nos permita la prevención, lo único que hay que hacer es control y erradicación. A medida que uno va certificando, justamente va constatando a través de diagnóstico, poder ir certificando aquellos establecimientos que son justamente libres. Los requisitos para el movimiento son siempre con un trabajo de un médico veterinario acreditado previo, donde va a tener que registrar un aviso previo de la muestra que va a realizar, aviso de muestra y certificación, con su registro, y donde los animales tienen que estar identificados. Y la certificación tiene un periodo de 60 días previo a la emisión del documento. Y donde en el documento de tránsito, debe ir registrado justamente la identificación libre, que es una identificación libre, pero sí numérica, de tatuaje o caravana, debe ir registrado en el documento de tránsito. Y también debe realizarse justamente para el movimiento, por el tipo de difusión de la enfermedad, como en cualquier otro movimiento, porque está normado y ustedes ya lo vieron, en transportes habilitados con su correspondiente certificado de lavado y desinfección. Precintado, como cualquier establecimiento, pero bueno dejarlo aclara, y con la guía acompañando el DTE. Las excepciones de estos requisitos es para los movimientos de estos animales que se generen entre establecimientos libres, los que vayan a faena inmediata, los que se hagan en transhumancia, también asimismo, invierno, verano, invierno, también tienen la excepción de realizar esta certificación.
siempre y cuando sean libres y no tengan la enfermedad. Y sean a sí mismos como único ocupante. Recuerden que la condición a sí mismo, dentro de ese registro de ese establecimiento, únicamente se permite cuando es el único ocupante. Cuando hay otro ocupante, deja de ser trasladado a sí mismo porque está afectando a otra población. Todo el proceso de análisis y muestreo debe ser por un médico veterinario acreditado dentro del programa de pequeños rumiantes y también en laboratorio registrado, laboratorio habilitado y registrado. La prueba que se realiza de este retro es un screening, un ELISA screening y un ELISA confirmatorio. Los requisitos en particular recaen sobre la Patagonia, donde aparte tienen que tener su hoja de ruta registrada en el DTE, y para los establecimientos de talaje deben tener certificación negativa, hecha por veterinario oficial, no por veterinario acreditado, del 100% de los reproductores del establecimiento, no los que van a mover, sino el 100% de los reproductores que están en el establecimiento. También con una antelación de 60 días previo al movimiento. Siempre identificados, en este caso con caravana oficial, y en el caso de que den resultados positivos, el 100% de los animales van a faena. Es mucho más riguroso en la Patagonia el marco normativo de arteritis. ¿Cuáles son los sistemas para certificar libre un establecimiento? El productor, obviamente, va a tener que tener un RENSPA, va a tener que tener un veterinario acreditado que le haga la certificación del establecimiento, y lo que va a generar son lo que va a tener que presentar son dos resultados serológicos negativos del 100% justamente los reproductores que abarca esta categoría, mayores de 6 meses, con un intervalo de 180 días entre los dos sangrados, los dos resultados serológicos. ¿Sí? El establecimiento, para ser considerado libre, tiene que tener la infraestructura necesaria como para poder contener los animales, hacer las tareas sanitarias y el alambrado perimetral fundamental para poder no tener problemas con establecimientos linderos y justamente tener contenidos esos animales que van a ser certificados libres. Si el establecimiento no tiene las condiciones de contención y de estructura para manejo sanitario, no puede ser certificado como libre. Los centros de inseminación de caprinos tienen que presentar exactamente la misma condición, dos resultados negativos consecutivos del 100% con una diferencia de 180 días. Para la recertificación se debe hacer una vez al año, antes, o sea, una vez cumplido el año tienen 30 días para realizar la certificación, o sea, sería un año y 30 días, y tienen que haber incorporado todos los animales de esta categoría, machos mayores de 6 meses, que se pueden haber incorporado a los establecimientos, tanto de centros de inseminación o establecimientos libres, deben haber sido 100% negativos. En el caso de ingreso de animales a un establecimiento libre, tienen que cumplir con una certificación negativa con no mayor de 60 días, realizar una cuarentena de 30 días dentro del establecimiento, cuarentena sin contacto con los otros animales, y a los 30 días presentar otro resultado negativo para la enfermedad. Esto, en la excepción, es que si se mueven entre establecimientos libres, no requiere justamente ni la certificación de los 60 días, ni la cuarentena, ni el resultado negativo posterior. Para reingresar a un establecimiento libre, que en el caso que haya pasado por un establecimiento no libre, tiene que realizar justamente el mismo movimiento. Venir con el certificado negativo con no más de 60 días, cuarentena, resultado negativo. Pero en este caso, si el animal es positivo, va a faena inmediata. Como no tuvo contacto por estar en la cuarentena con los otros animales,
no perjudica al resto del rodeo. En el caso de no haber sido cuarentenado, corre muchísimo riesgo de haber introducido la enfermedad adentro del establecimiento. Última normativa dentro del programa de enfermedades de los pequeños rumiantes. Lamentablemente esta normativa, no, como las otras tampoco, no han tenido un impacto significativo dentro de los sistemas productivos. Esta normativa tiene muchas controversias que mejor ni mencionarlas, pero bueno, con la importancia que tiene justamente esta enfermedad, recién en el 2015 se logró hacer un marco federal, pese a muchísimos trabajos que vienen realizando las provincias codo a codo. Pero bueno, sigue siendo un deseo y una voluntad de toda la gente que está trabajando en esto, poder tener un criterio común a nivel nacional. Se conformó, como en tantas otras situaciones, una comisión nacional consultiva, donde todas estas entidades, están todas las entidades, incluso fíjense al final dice entidades vinculadas con la problemática, cualquier entidad se puede sumar, deberían estar trabajando o tratando de unir esfuerzos para que este marco de control de la etiolosis realmente llegue a buen puerto. Lo que pretende este plan, o los fundamentos que se utilizaron para aprobarse, era que hay que reducir justamente el impacto de esta enfermedad en humanos. La etiolosis es muy particular porque en el caso de que se pueda cortar el ciclo, lo que siempre hablo yo de la triada entre la gente, el medio ambiente y el huésped, no se trabaja en el caso de que ese ciclo se pueda cortar. Es un riesgo, pero bueno, la epidemiología sí lo indica. Lo que se utiliza dentro de la importancia de esta, o los considerandos de esta normativa, es la existencia del reglamento, el 4238, que ustedes vieron en bromatología, que es el sistema de inspección de productos y subproductos de origen animal. Lo que se hace en los servicios de inspección veterinaria en los frigoríficos. Se utiliza ese sistema, que lo vamos a ver más adelante, justamente para lo que va a faena comercial, se controle. Pero acá el gran problema es justamente lo que no lo que no pasa por frigoríficos de tránsito federal, y la problemática, perdón, es justamente lo que no pasa por frigorífico de tránsito federal, sino lo que pasa por establecimientos provinciales, municipales, y la gran incidencia es justamente la faena en los establecimientos rurales. Lo que aúna este plan o lo que pretende es aunar la colaboración interinstitucional de todas las entidades que vimos recién, que son justamente entidades de salud pública, de acción social, de salud animal y fundamentalmente las instituciones educativas, porque esto requiere mucho de la educación sanitaria. Y justamente en los tres niveles gubernamentales, municipal, provincial y nacional. Sin la colaboración de todas estas instituciones y sectores, es imposible abordar una enfermedad de este tipo. Los pilares que tiene este plan, justamente, la vigilancia en plantas de faena, como les decía recién, con la notificación de los hallazgos compatibles con hidatidosis, como otras tantas enfermedades, en todos los establecimientos de tránsito federal, ovino, caprino, bovino, de cerdo, incluso de camélidos, existe este sistema y el SENASA lo controla, pero en los que no son de tránsito federal, vuelvo a repetir, los de tránsito provincial o municipal, carecen de este sistema. Por eso lo que el plan pretende o busca aunar esfuerzos con las provincias para que hagan las denuncias y las notificaciones de este tipo allá compatibles. Todo este sistema de vigilancia se registra en el SIGICA, que es un sistema parecido al CIGSA, que les venimos
mencionando. Es un sistema de gestión de inocuidad y calidad agroalimentaria, donde se registran estos hallazgos compatibles de distintas enfermedades, en este caso el didotiosis, y eso va a saltar una alerta en el RENSPA del establecimiento de origen que mandó justamente esos animales para que así el veterinario local junto con el productor empiecen las tareas de saneamiento. Otro de los pilares que busca este plan es que en los frigoríficos y mataderos de todo tipo de tránsito se haga una eliminación segura justamente de las vísceras afectadas, que esto significa que vaya a digestor. En el tránsito federal de vuelta hay un control oficial, pero en los otros queda en manos de las responsabilidades provinciales y municipales. Lo que facilita muchísimo, justamente que antes no lo teníamos, el sistema integrado de gestión, que hoy por hoy cargamos un número de agarrar un número de caravana y automáticamente le podemos hacer la trazabilidad de ese animal, por lo menos del establecimiento de donde vino. Quizás no en ese establecimiento contrajo la etidosis, pero a través de la caravana y la trazabilidad podemos hacer un seguimiento hasta el origen del nacimiento de ese animal y por todos los establecimientos por donde transitó. Y bueno, como les mencioné recién, el hallazgo compatible de la enfermedad genera una notificación en el establecimiento de origen donde este productor se le indica que tiene que comenzar con el saneamiento y empieza a hacer sistema de vigilancia de los posteriores animales que vayan a faena. ¿Cuáles son las recomendaciones que están en los anexos de esta normativa justamente para el control de la edatidosis? Formar planes locales donde tengan una comisión operativa fundamental, aprobado por la COPROSA y asesorada por la comisión consultiva justamente que forma este plan. ¿Cuáles las bases técnicas? Justamente un control de la faena comercial, donde esté garantizado la notificación de estos hallazgos. Perdón. Donde estén garantizados la notificación de estos hallazgos compatibles dentro del sistema de SENASA y los que no, que estén dentro de plantas provinciales o municipales, hagan la denuncia justamente ante el SENASA. Hay que tener en cuenta qué significa hallazgo compatible. Significa que un personal entrenado e idóneo identifica macroscópicamente una lesión en un órgano que es compatible con esta enfermedad. Muchos de esos hallazgos pueden ser no fértiles, entonces en ese trabajo también tenemos que aunar esfuerzo, porque puede ser que no sea justamente una edatidosis. El plan lo que recomienda también es fundamental el trabajo y la educación sanitaria para los establecimientos que generan y tienen necesidad de hacer la práctica de la faena en el establecimiento. En este caso lo que se recomienda es la utilización del pozo séptico o el horno para quemar las vísceras, y estas instalaciones, tanto sea el pozo séptico o el horno, que no tengan acceso ni caninos ni especies silvestres justamente que puedan continuar con el ciclo en el caso de que las vísceras estén contaminadas, que siga el ciclo de la edatidosis. Otro de los pilares es el diagnóstico proactivo de todas las especies, con técnicas actualizadas, y en el caso de no tener actualizado, bueno, como cualquiera, pero tratando de utilizar las técnicas de mayor sensibilidad y especificidad, las campañas permanentes en tiempo y forma de la desparasitación de los perros. Es increíble, pero bueno, el productor no tiene conciencia de los tiempos y las dosis, eso hay que asesorarlo permanentemente, es un trabajo de extensionismo muy importante.
la desparasitación en tiempo y forma de toda la población de caninos dentro de un establecimiento. La educación sanitaria, que es la principal herramienta para cortar la tríada ecológica de la gente. Es muy importante asesorar a la gente para que no incorpore, en el caso de tener los rodeos infectados, no incorpore esa enfermedad en su familia. La gestión segura de huerta, que fundamentalmente con la limitación justamente de la misma, para que no tengan acceso los caninos o los animales salvajes a defecar a la misma, que es donde va a generar la contaminación de los productos de la huerta. Y bueno, siempre, siempre como en cualquier enfermedad, considerar muchísimo el rol de la fauna silvestre dentro del ciclo de la enfermedad, que muchas veces no se lo tiene en cuenta y son los factores desencadenantes de distintas desastres después de haber generado mucho trabajo y haber trabajado mucho para lograr un estatus. La fauna silvestre nos juega una mala pasada. Terminado el tema, van a tener el cuestionario y la semana que viene vamos a poder trabajar algunos detalles más.